Hola Nintendo del Multiverso. En los últimos meses muchos rumores y filtraciones sobre la Switch 2, ahora nombre oficial, han rondado. Parece ser que no quieren que la historia se repita como con la Wii U y optaron por la estrategia de Sony, aprender a contar. Pero independientemente de si Nintendo ha aprendido o no a contar, estamos aquí por una razón más importante que nos acontece: las primeras imágenes del juego que va a salir con la Switch 2 el día de su lanzamiento, el Mario Kart 9. No se sabe nada del juego de forma oficial, más allá que es un Mario Kart nuevo para la sucesora. Pero para que nos entendamos todos, lo llamaré Mario Kart 9. Me niego que un juego móvil le robe el nombre. Sin perder mucho más el tiempo, intentaré ser vuestro humilde servidor, Light Thunder, que os dé de comer a ese hype hambriento que sois incapaces de manejar. Lo primero y más notorio que podemos apreciar es que es, efectivamente, un Mario Kart. Pero ya hay demasiadas cosas que comentar en estos primeros frames, y no es solo que estemos en un desierto o que esto sea el Mario Circuit, o más adelante se podrá comprobar mejor, sino que contando ya sea los corredores que se pueden ver o las líneas blancas de salida, es que van a haber unos 24 corredores en total. El tema personaje lo dejaré para el final. ¿Por dónde iba? En otras palabras, estos serán el doble de lo que hay ya en Mario Kart 8. Me pregunto cómo será el online. Espero que después de habernos robado esos 20 euros anuales hayan podido hacer servidores. También se puede ver como un dibujo que no soy capaz de reconocer a nada visto. Tal vez sea la forma del circuito o simple decoración. Además, a los lados ya se pueden leer varios carteles imitando las marcas en la vida real, con los nombres como Luigi Tires, las ruedas, Five Foul Gas Station, una gasolinera, y Mario Motors, visto ya en otras entregas. Solamente por el terreno podría decirse que se parece a las típicas pistas de correr americanas, o algo que seguramente nos suene más a todos: el desierto del Fornite. Hay incluso una hamburguesa gigante. Entre los personajes se ven a los Toads, los hermanotes martillos, los grandes, Yoshis y Shy Guys. Aparte de todo eso, he de decir que se ven más cosas que no soy capaz de reconocer, más allá de la típica contención de agua con las tuberías del Mario, típico chiste de fontanero jubilado. Y el nombre de Mario Circuit, ahora ya en grande, para que me creáis. Avanzando ya al segundo 2 del tráiler, donde se hace un zoom intensivo a los corredores con un primer plano a Estela o Rosalina, para que no me recriminéis en los comentarios. No se ve nada, aparte de unas ruedas como esquí, claro. Por un detalle que veremos adelante, creo que será puramente estético, pero que haya más variedad de ruedas y aparentemente de vehículos me gusta bastante. MKTV volverá a estar entre nosotros, como se puede ver en esta furgoneta, y se ve mucha más cosa de vehículos y personajes, pero como lo vamos a dejar para dentro de un segundito, me voy a centrar en todo lo que no se aprecia mucho, como esta sección de fondo con una forma un tanto extraña. Por cómo está orientada, creo que es un indicio de que la antigravedad está para quedarse, así que podemos estar seguros de ese gimmick. Y justo cuando la consola quiere volver a ser la prota de su propia presentación, ¿quién se cree? Se puede seguir rascando esta imagen que sigo sin saber qué puede ser, junto a la señal de Diners, que para quien no lo sepa es como se llaman las ventas o restaurantes en las carreteras en Estados Unidos. Pasamos al plano en la tele que nos deja ver un cartel de Shine Sprint o algo parecido, pudiendo ser solo un cameo de Aeropuerto Soleado de Mario Kart 8, para pasar frenéticamente por el Boost Panel, vaya C1, los que te aumentan la velocidad. Vemos como el color es más rosita esta vez, pero se sabe que son los mismos por el turbo que mete Mario y por el color parecido, que, hablando de turbo, se ve como han acentuado esa sensación de rapidez, embadurnando a Mario en viento. Espero que sea más aerodinámico que una vaca, al menos. Por desgracia, ya se termina nuestro tiempo de felicidad, alejando la cámara en una línea recta, dejando ver el restaurante del que hablaban antes, y siendo otro cameo el juego de Yoshi's Cookies de la NES, por lo que parece. Además, se ve otra coña de Daisy como publicidad ahí. Y... ¡epa! La nueva forma que tendrá las cajas de objetos. No sabremos si se mantendrá el objeto doble o no, y la verdad es que es solo una forma amarilla mofa lo que se ve, pero no creo que sea una moneda y no sé qué otra cosa sería si no. Aparte, esta es un sitio que suele ser de objetos si fuera otro circuito ya conocido. Vamos a la parte que más puede interesar, y son los personajes. Los que se pueden distinguir claramente son unos pocos: Bowser, que parece que está cazando mosca con la boca abierta; Toad, Mario, Luigi, Peach con su vestido normal en vez de un mono de carreras esta vez; Donkey Kong con un rediseño asemejándose al de la película; Wario, Yoshi, Pauline, Baby Mario, Ryu, Shy Guy, Waluigi, y más personajes que están de fondo como Estela, Baby Estela, Bowsy, Daisy Bebé, Toadette, Bebé Peach, Koopa y más. Apoyándome en el Reddit de Mario Kart, ellos dicen que serían todos estos de aquí. Es una plantilla bastante variada, parecida a la del Mario Kart 8, y sabiendo que ahora van a ser el doble de corredores, seguramente hayan incluido más personajes aún. Yo solamente
espero que Kamek, Floruga y Floro Piraña sigan estando. La Floruga es demasiado divertida verla bailar. Tema coches y moto. Aparte del ya mencionado aquí de Stella, que más allá de las ruedas triangulares parece una carrocería completamente nueva, parece que Daisy también lleva otra cosita especial, y es que son 3 ruedas solamente. Lo que quiero decir es que la personalización va a llegar a otro nivel, por lo que se ve con nuevos coches para todos los personajes que se pueden ver. Una cosa en especial sería Yoshi, que mantendrá el Inward Drift, o en palabras que puede entender mi madre y no solo los que hayan jugado más de 400 horas, que cuando derrapa se va para el centro. Más de lo normal. Mucho más no puedo decir, realmente no distingo ninguna carrocería de otras entregas, así que serán bastante novedosas para nuestra suerte. Sé que ahora mismo nos sabe a poco esto de aquí, pero creo que suficiente información podemos analizar de un teaser trailer de unos 10 segundos como mucho. En primer lugar, tengo una preocupación con el número de jugadores. Al ser tantos, creo que el estilo de los circuitos van a tomar el rumbo de las últimas pistas de ciudad del Mario Kart Tour, como se ve en el DLC de Mario Kart, y es que en vez de que en cada vuelta cambie, que también, más o menos todas tomarán un estilo parecido al Valle de Yoshi, junto con las pistas ya mencionadas. Esto lo corroboro con la interpretación de este churro dibujado en varias partes del tráiler. En segundo lugar, el Raid ha averiguado que la caja de objetos parece como una bolsita feliz, típica de los drive-thru de Estados Unidos. No sé si será así en todos lados o solamente porque es de un restaurante en esta pista en concreto. Y, si es en concreto, no sé si es que cambiarán de aspecto como las monedas en ciertas pistas o es que es otra cosa totalmente nueva. En último lugar, me gustaría mencionar que hay bastantes animaciones nuevas. La expresividad de los personajes ha aumentado, como en Mario, que se puede apreciar ahí, o en Donkey Kong, cuyo coche se desplaza más de lo normal, pudiendo hasta sostenerse de ruedas. Parece que va a tener un toque más cartoon, dejando de lado el estilo realista que parecía acercarse Mario Kart 8. No tanto, es un juego de Mario al final, ¿no? Pero me entendéis. Sea como sea este nuevo Mario Kart, solo deseo que haya un modo de un jugador como el Mario Kart DS para poder echar más de 300 horitas yo solo, justificadamente. Espero que os suscribáis a este canal si os he aumentado las ganas de que salga el juego, le deis like y os invito a que comentéis para dejar vuestras ideas e imaginaciones. Soñar es gratis. Buenas noches, Internet.